Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con Drama Total. Espero que todos estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en mi cabeza desde hace mucho tiempo, y que sé que ha estado en la mente de muchos de ustedes también. Vamos a hablar sobre Demet, sí, la genio estratega, la maestra del sarcasmo, la reina de la manipulación. Y vamos a analizar por qué, a pesar de todo su talento y sus momentos icónicos, parece que siempre la ignoran en los premios Drama Total. Sé que es un tema delicado porque todos tenemos nuestros personajes favoritos, pero creo que es importante hablar de esto de manera objetiva y tratar de entender las posibles razones. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Tengo un montón de contenido de Drama Total planeado para el futuro, así que no querrás perderte nada. Y si ya eres parte de la familia, gracias por estar aquí y por su constante apoyo. Significa mucho para mí. Ahora sí, vamos al grano. Demet es, sin duda, una de las concursantes más memorables y con más impacto que ha pasado por Drama Total. Desde su primera aparición, demostró ser una fuerza a tener en cuenta. Su inteligencia estratégica es innegable, su habilidad para leer a los demás es casi sobrenatural, y su capacidad para manipular situaciones a su favor es, seamos honestos, impresionante. La hemos visto orquestar alianzas complejas, engañar a sus oponentes y salir airosa de situaciones que parecían imposibles. Pero a pesar de todo esto, cuando llega el momento de los premios, Demet parece que siempre se queda en el camino. Esto me lleva a preguntarme por qué. ¿Por qué una concursante tan talentosa y carismática es constantemente ignorada por los jueces y el público cuando se trata de reconocer sus logros? Hay varias teorías que podemos explorar. Una posible razón podría ser su personalidad. Si bien su inteligencia es innegable, Demet no siempre es la concursante más simpática. Su sarcasmo afilado, su tendencia a manipular y su falta de escrúpulos a veces la hacen parecer fría y calculadora. Tal vez los jueces y el público prefieran concursantes con personalidades más cálidas y amigables, incluso si no son tan estratégicamente brillantes como Demet. Después de todo, Drama Total es también un concurso de popularidad, y a veces la gente prefiere votar por alguien con quien se identifica y con quien se siente cómodo, en lugar de por alguien a quien admira pero con quien no se siente una conexión personal. Otra posible explicación podría ser que su estrategia es demasiado sutil. A diferencia de otros concursantes que utilizan tácticas más obvias y dramáticas, Demet prefiere trabajar desde las sombras. Sus movimientos son a menudo calculados y discretos, y su influencia se ejerce de manera indirecta. Esto puede hacer que sus contribuciones pasen desapercibidas para algunos espectadores, que tal vez prefieran ver acciones más explosivas y evidentes. En un programa como Drama Total, donde el drama y la exageración son la norma, la sutileza de Demet podría ser una desventaja. Podríamos compararlo con un ajedrecista magistral que planea sus movimientos con anticipación, mientras que otros concursantes prefieren el juego brusco y directo del boxeo. En el ajedrez, la victoria es producto de la estrategia a largo plazo, mientras que en el boxeo, un golpe de suerte puede cambiar el rumbo del juego. También es posible que la propia edición del programa juegue un papel importante. Los editores tienen el poder de moldear la narrativa y resaltar ciertos aspectos de la personalidad de los concursantes, mientras que minimizan otros. Si los editores deciden enfocarse en los aspectos menos favorables de la personalidad de Demet, como su sarcasmo y su tendencia a manipular, es probable que esto influya en la percepción que tiene el público de ella. La edición es una herramienta poderosa, y puede ser utilizada para construir o destruir la reputación de un concursante. Pensemos en cómo un montaje musical puede transformar una simple conversación en un momento épico o cómo una serie de cortes rápidos puede crear tensión donde no la había. Los editores son los narradores invisibles de Drama Total, y su trabajo puede tener un impacto significativo en cómo percibimos a los concursantes. Además, no podemos ignorar el factor de la competencia. Drama Total siempre ha tenido una gran cantidad de concursantes talentosos y carismáticos, y a veces simplemente no hay espacio para que todos sean reconocidos. Tal vez Demet ha tenido la mala suerte de competir contra concursantes que eran aún más populares o que tenían historias más conmovedoras. A veces el talento simplemente no es suficiente y se necesita una combinación de suerte, popularidad y una buena narrativa para ganar. Es como una carrera de caballos donde todos los jinetes son habilidosos, pero solo uno puede cruzar la línea de meta en primer lugar. La suerte, el momento oportuno y la conexión con el público pueden ser factores decisivos.
Ahora hablemos de ejemplos concretos. Recordemos la temporada en la que Demet formó una alianza con, bueno, no importa con quién, pero el punto es que ella claramente estaba liderando la estrategia del grupo. Sin embargo, cuando las cosas salieron bien, fue el otro miembro de la alianza quien se llevó todo el crédito. Demet estuvo allí moviendo los hilos, pero su contribución fue minimizada o incluso ignorada por los demás. ¿Les suena familiar? Podríamos llamarlo el efecto Rasputín, donde el verdadero poder reside detrás de escena, pero la persona que recibe la gloria es simplemente una figura pública. Demet era la mente maestra, pero otro concursante se llevó los laureles. ¿Y qué decir de la vez que Demet resolvió un desafío que parecía imposible para el resto del equipo? Ella encontró la solución, guió a sus compañeros y los llevó a la victoria. Pero, en lugar de ser elogiada por su ingenio, fue acusada de ser mandona y controladora. Parece que a veces el simple hecho de ser inteligente y eficiente es suficiente para que la gente te critique. Esto nos recuerda a la historia de Galileo Galilei, quien fue perseguido por la Iglesia por defender la teoría heliocéntrica. A veces la verdad y la inteligencia son vistas como una amenaza por aquellos que prefieren la comodidad de la ignorancia. Pero no todo es negativo. Demet también ha tenido momentos en los que ha brillado y ha recibido el reconocimiento que se merece. Recordemos su increíble desempeño en el desafío de, bueno, no importa cuál fuera el desafío, lo importante es que ella demostró su talento y su capacidad para superar obstáculos. Y por supuesto, no podemos olvidar su icónica frase, no estoy aquí para hacer amigos, estoy aquí para ganar. Una frase que define perfectamente su mentalidad competitiva y su determinación para llegar hasta el final. Esta frase se ha convertido en un grito de guerra para muchos fans de Drama Total y ha inspirado memes y parodias en las redes sociales. Es una prueba del impacto duradero de Demet en la cultura pop. En última instancia, creo que la razón por la que Demet es ignorada en los premios Drama Total es una combinación de factores. Su personalidad, su estrategia sutil, la edición del programa y la competencia, todo contribuye a esta situación. Es una pena, porque creo que Demet es una concursante increíblemente talentosa y merece ser reconocida por sus logros. Pero al mismo tiempo creo que su legado está asegurado. Su inteligencia estratégica, su sarcasmo afilado y su determinación inquebrantable la han convertido en un personaje icónico de Drama Total, y eso es algo que nadie le puede quitar. Ella se ha ganado un lugar en el panteón de los grandes villanos y antihéroes de la animación. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Demet merece más reconocimiento? ¿Cuáles creen que son las razones por las que es ignorada en los premios? ¿Tienen algún momento favorito de Demet que les gustaría compartir? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Para profundizar un poco más, podríamos analizar la psicología de los votantes. ¿Qué tipo de concursantes tienden a premiar? ¿Prefieren a los underdog, a los líderes carismáticos, a los estrategas astutos o a los personajes cómicos? La respuesta a estas preguntas podría darnos una idea de por qué Demet no ha tenido éxito en los premios. Es posible que el público simplemente tenga una preferencia por otro tipo de personajes. Además, podríamos comparar a Demet con otros concursantes que han tenido éxito en los premios. ¿Qué tienen ellos que ella no tiene? ¿Es su personalidad, su estrategia, su historia o simplemente su suerte? Al analizar las diferencias y similitudes entre estos concursantes, podríamos identificar los factores clave que influyen en los resultados de los premios. Otro aspecto importante a considerar es la evolución del programa. Drama Total ha cambiado mucho a lo largo de los años, y es posible que los criterios de evaluación de los premios también hayan cambiado. Tal vez en las primeras temporadas se valoraba más la estrategia y la inteligencia, mientras que en las temporadas más recientes se da más importancia a la popularidad y el carisma. Si este es el caso, podría explicar por qué Demet no ha tenido tanto éxito en los premios. En resumen, hemos explorado las posibles razones por las que Demet, a pesar de su innegable talento y momentos memorables, parece ser pasada por alto en los premios Drama Total. Analizamos su personalidad, a veces percibida como fría y calculadora, la sutileza de su estrategia, la influencia de la edición del programa y la dura competencia. Concluimos que una combinación de estos factores podría explicar esta situación, aunque su legado como personaje icónico permanece intacto. Hemos desmenuzado el misterio de Demet y los premios Drama Total, pero la respuesta definitiva sigue siendo esquiva. Gracias por ver el vídeo de hoy.
Espero que lo hayan disfrutado y que les haya dado algo que pensar. Me encanta leer sus comentarios y escuchar sus opiniones, así que no duden en dejar sus pensamientos abajo. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor déjenme un like. También compártanlo con sus amigos fans de Drama Total para que podamos generar una conversación interesante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos sobre Drama Total y otros temas relacionados con la animación y el entretenimiento. Recuerden, sus likes, comentarios y suscripciones me ayudan mucho a seguir creando contenido que disfruten. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, familia Total.